Mira con mucha atención esta cámara y dime si se parece a algún modelo de las que conoces. Pues la verdad es que se parece, pero no es, así que voy a contarte qué modelo es, qué ofrece y cómo funciona. Esta cámara es el modelo On Air de iCoco, una cámara todoterreno súper polivalente que además te la puedes llevar en cualquier bolsillo, como puedes ver. Es una cámara que ofrece 4K, HDR, transmisión a multiplataforma y es interesante también porque la podemos utilizar de manera inalámbrica con OBS y con vMix, así que bueno, está bastante bien, todo esto suena perfecto, parece que los puntos conectan, parece que las piezas encajan, pero si quieres saber si todo esto es verdad, si realmente merece la pena, vas a tener que llegar hasta el final porque en este vídeo te voy a contar lo bueno, lo inesperado y lo de más allá. Empezamos. Empezamos a conocer el equipo y la verdad es que cuando lo sacas de la caja, la verdad es que es un equipo que sorprende, al menos a mí me sorprendió, porque es un equipo que pesa bastante. La verdad es que se ve robusto, está bien construido con aluminio y han pensado un equipo pues que lo puedas llevar en la mochila, le puedas dar algún golpe y no se resienta demasiado. Ahora vamos a repasar principales características de la cámara, que siempre es interesante. Tanto para grabación y streaming tienes una grabación de 4K a un máximo de 30 fps y a 1080 tienes hasta 60 fps. Bueno, es algo que no está mal, también tiene HDR, estabilizador, podemos hacer multiplataforma, pero a mí lo más práctico, lo más interesante es que podemos tener varias de ellas y de manera inalámbrica nos pueden llegar a nuestra realización con el software que vamos a ver después. Ahora me gustaría enseñarte la calidad de la cámara para que puedas ver si la calidad que ofrece es suficiente para tus proyectos y creo que enseñarte los vídeos y que tú lo veas ya en un vídeo comprimido, después lo veas en YouTube que también comprime y después lo veas en un móvil o en un ordenador, creo que no es la mejor manera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver juntos algunas imágenes por comentarte algunas cosas que he visto que creo que son importantes, pero además voy a dejarte un enlace con vídeos descargables para que veas la calidad nativa del equipo y la calidad nativa que ofrece y así te haces una idea mejor de si es interesante para ti o no. Vamos a empezar por un plano vertical y es que no quería olvidarme que la cámara puede grabar en formato vertical y horizontal, pero dependiendo de cómo lo configuremos en la aplicación se nos van a cambiar también los menús de la pantalla en un modo u otro, así que es importante que lo configures. En este plano lo que quiero mostrarte es el estabilizador que ofrece la cámara. Este es el sensor sin estabilizar, que vemos que se mueve bastante, es un estabilizador digital y aunque cropea un poco el sensor, vemos que en comparación con la otra, la verdad es que funciona bastante bien y se queda una imagen bastante estable. En cuanto a calidad, la verdad es que tampoco está mal, es como una cámara de acción, es verdad que es un sensor muy pequeño y algo interesante aquí, por ejemplo, es que la cámara tiene un zoom digital, evidentemente un 2x, pero sí que no me ha gustado que del 1 al 2 pasas por una serie de pasos y va dando saltitos de uno a otro, no va suave, que es algo pues que creo que hubiera estado mejor si la tienes, por ejemplo, en un trípode y quieres hacer un zoom, que no de saltos. En este caso, como vas a ver, pues sí que da una serie de saltos en cada paso que doy del zoom, ¿no? Y pues eso es algo que creo que en firmware se podría corregir. Ahora vamos a ver un ejemplo con situación de poca luz, ¿no? Evidentemente con estos sensores tan pequeños, pues aquí estas cámaras pues sufren bastante, ¿no? En este caso lleva el estabilizador puesto y vemos que es súper efectivo, vemos que es en 4K, pero aparecen pues ya esos efectos tipo pintura, tipo muy digital, ¿no? Yo lo que vamos a hacer es dejarte algunas imágenes de estas también para que las pruebes tú de manera nativa, conforme salgan de la cámara las voy a subir a la nube y ahí vas a tener un fichero descargable que creo que siempre es interesante para ver la calidad de la cámara. Ahora vamos a algo que me resulta muy curioso de esta cámara y es que la cámara tiene una lente que nosotros podemos girar 180 grados. Ahora tenemos aquí la lente y la pantalla donde podemos ver nuestra grabación, ¿no? Lo que podemos hacer también es girarla y nosotros la lente la tendremos enfocando hacia una parte y la pantalla hacia nosotros, por ejemplo, para utilizarla pues como utilizamos una GoPro, como utilizamos un teléfono móvil, ¿no? La lente hacia allá y la pantalla hacia nosotros. Es algo interesante, curioso, pero que la verdad en muchos casos puede ser muy práctico. Uno de los puntos fuertes de esta cámara es que puede estar encendida por horas y vas a poder hacer esa transmisión durante todas las horas que quieras, además de manera inalámbrica.
¿Cómo lo conseguimos eso? Pues la cámara viene con estos paquetes de batería, cada uno de ellos te permite hasta 240 minutos, que es algo que está muy bien, y lo bueno es que la cámara tiene una pequeña batería interna. Imagina que tú estás grabando y ves que la batería se te acaba, pues bueno, simplemente la despinchas y la cámara sigue transmitiendo, sigue funcionando y simplemente cambiamos por otro de nuestros paquetes. Así que bueno, simplemente tenemos transmisión casi infinita, tendríamos diferentes paquetes, pero bueno, yo creo que con 2 o 3 paquetes ya podemos cubrir cualquier evento. Te voy a enseñar ya un vídeo donde vemos un móvil, vemos una cámara de acción, una DJI, y vemos la iCoco On Air. Vemos que pasa el tiempo, vemos que se somete a una temperatura máxima de 70 grados y es un equipo que está pensado que conforme va pasando el tiempo, ¿no? Vemos que vamos a ver que el móvil falla a los 6 minutos ya y la cámara de acción también empieza a aparecer un warning de que está sufriendo demasiado calor. Y llega un momento donde cuando llega unos 10 minutos la cámara pues ya ha parado y la iCoco sigue emitiendo pues por bastante más tiempo. ¿Se puede utilizar la cámara también como webcam? Pues perfectamente la vas a poder utilizar con OBS, con vMix, con el programa que quieras. Vamos a ver con cable cómo se podría hacer, pero también algo que me resultó muy interesante al ver las características fue lo siguiente. Te vas a la página de venta del producto, ¿no? Ves todas las características que tiene, de las que estamos hablando, y ves que aquí nos dice que podemos trabajar con un workflow de cámara múltiple. Esto es realmente interesante porque además lo podemos hacer de manera inalámbrica. Vamos a ver cómo se hace. Conectar nuestra cámara por cable es realmente sencillo, simplemente tenemos que coger el USB, lo conectamos nuestra cámara, nos dice que la cámara USB está conectada, nos vamos a OBS, por ejemplo, le damos al más. Venimos a capturar dispositivo de vídeo, venimos, le damos a aceptar y aquí seleccionamos la cámara que nos interese. En este caso tenemos que darle UVC cámara, simplemente le damos dispositivo resolución predeterminado y vemos que en este caso tendría que ponerla así, vemos que ya tendríamos pues nuestra webcam aquí situada y podríamos utilizar esta cámara también como webcam sin ningún tipo de problema. Ahora imaginemos que esta cámara la queremos utilizar como una webcam inalámbrica con OBS, por ejemplo, estaríamos nosotros aquí y podría otra persona pues ir grabando por ahí lo que quisiera, ¿no? Muy práctico, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que necesitamos es esta aplicación de escritorio, te la dejaré el enlace en la descripción. Y necesitamos también que la cámara esté en modo wireless, eso es importante, lo puedes configurar con el móvil o con la propia cámara. Ahora ya lo tenemos, simplemente lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho antes, añadir un nuevo dispositivo, venimos al más, dispositivo captura de vídeo, le decimos añadir y entre todas las opciones que tengamos pues vemos que tenemos iCoco cámara. Simplemente le damos, vamos a ver cómo nos aparece, tarda un poquito y vamos a ver que ya nos aparece aquí. Vemos que se nos ha situado en el modo vertical, bueno, esto es algo que podemos ajustar en la aplicación, así que es una opción súper interesante y vemos que ahora tenemos una cámara wireless totalmente, una webcam con baterías intercambiables y te la puedes llevar a cualquier zona donde tengas cobertura wifi, ¿no? Así que bueno, una opción más de esta cámara que tiene aspectos que sorprenden. Ahora vamos a una de las partes importantes como es el audio y hay que decir que el micro lleva aquí dos agujeritos donde lleva micro incorporado, pero bueno, sabemos que el sonido que incluyen estas cámaras pues tampoco es muy allá, aunque es verdad que aquí tenemos un micrófono donde podemos decirle, si pinchamos aquí, si queremos un micro, si queremos el otro o queremos el micro, una mezcla omnidireccional de los dos micros, ¿no? Tenemos esa opción, pero lo importante también es que en esta pestaña lateral tiene un conector de mini jack normal, mini jack estándar de 3,5, donde podríamos conectarle un micro. Esta opción de tener mini jack, la verdad es que sí que tiene bastante valor para mí, porque por ejemplo, si vas a hacer un streaming y quieres que te den señal de mesa, pues podrías tener aquí el audio bueno, digamos, del evento, ¿no? Entonces sí que es muy interesante. Yo he tenido GoPros que no tenían ninguna forma de incluirle mini jack, así que
que está bien, ¿no? Y es un plus que tiene la cámara que creo que hay que valorarlo. Como estás viendo, la cámara se presenta principalmente en un modo vertical. Puedes pensar que está pensada solo para grabar contenido o transmitir en ese tipo de contenido, pero lo bueno de la cámara es que la puedes utilizar tanto en horizontal como en vertical. Para ello lleva dos roscas de trípode, una aquí y una aquí, pues que esto te va a servir para situarla de una manera más fácil donde más te interese. Hace un momento hemos visto ya la aplicación de escritorio para esta cámara, ahora vamos a ver la aplicación web. Voy a poner la cámara aquí, la aplicación se llama iCoco Live, simplemente entramos, en este caso le tenemos que decir tap para conectar, él la va a buscar por Bluetooth, la va a encontrar bastante fácil, nos dice que está conectada y como ves aquí tenemos todo lo que podemos controlar. Lo primero que nos aparece es la cámara, el nombre, podemos aquí también actualizar el firmware y ahora vemos que tenemos la capacidad de la tarjeta, que son 20 horas, es una tarjeta de 64 que viene en el kit que te comentaré después. Tenemos la calidad del wifi, vemos a la wifi que estamos conectados. Esto es interesante, como te digo, cuando haces multicámara o quieres añadir la cámara inalámbrica al ordenador, a OBS o a VMix, pues deberías tenerlo conectado. Tenemos la capacidad de la batería. Lo que voy a hacer es un cambio en caliente para que veas cómo cambia la capacidad. En este caso la cámara sigue conectada y nos dice que no tenemos batería y ahora le pongo el otro paquete de batería. Se lo ponemos y a ver cuánto nos dice que tiene, en este caso 79, están más o menos igual. Como vemos, vemos que está en live, vemos que tenemos, podemos hacer aquí zoom, aunque no lo estamos viendo aquí. Aquí en el símbolo del micro tenemos la misma configuración que teníamos en la cámara para asignarle si queremos omnidireccional, frontal o trasero. También tenemos aquí la calidad del vídeo, bueno, opciones de configuración, ya debes elegir la que más te interese. También podríamos añadir más dispositivos, esto pues si tuviéramos más cámaras lo podríamos hacer. Tenemos los 4 modos principales, si le damos a live vamos a poder hacer un live stream normal. Tenemos aquí las diferentes opciones, estas dos primeras yo no las conozco, pero después tenemos YouTube, Facebook, Twitch y también RTMP, que con eso salimos donde queramos. Y si pasamos a la siguiente pestaña, vemos que está multi-stream y aquí podríamos darle un máximo de 3 y vemos que tenemos opción a 2 RTMP, que es algo pues que no está mal. Estaría mejor que también, si ya que tenemos la opción de 3, pudiéramos tener 3 RTMP, pero bueno. Si vamos a la opción wireless, vemos que esto se modifica, nos dice que tenemos que darle al botón REC para empezar el wireless y tendríamos la opción para que nos llegue automáticamente, como habíamos visto, a OBS o a VMix. Tenemos la opción de cámara USB, simplemente conectaríamos nuestra cámara a nuestro equipo y vemos que se conecta, aquí nos indica que debemos conectarnos. Y simplemente si vamos a vídeo, pues tendríamos una grabación de vídeo normal, él empieza a grabar, nosotros podemos pararlo o podemos darle otra vez a grabar desde la propia cámara. Podemos hacer una preview, vamos a ver, vemos ahí que tenemos también una preview y tenemos las mismas funciones. Entonces esto puede ser interesante si tenemos la cámara lejos y queremos hacer alguna configuración, pues estamos viendo lo mismo que tiene la cámara. Como te digo, esta lente la podríamos mover y bueno, tendríamos esa opción de mover en 180 grados esa lente. Y como vemos aquí tenemos un engranaje donde vamos a poder configurar todo esto igual que lo podemos hacer en la cámara. Como vemos tenemos 4K, 30 FPS y para modificar eso tendríamos que venir a Settings y en el formato darle a PAL para poder poner en 25. Vemos que ya se nos ha situado en 25, podemos darle un bitrate alto, podemos cambiarlo aquí. Si volvemos veremos que se ha reducido a 1 hora 54 y volvemos al engranaje. Y las opciones típicas, EV, shutter automático, metering avanzado, tenemos la misma opción del micro. Y ahora si vamos al apartado de settings, vemos que aquí tenemos un live backup, significa que cuando estamos emitiendo podemos grabar al mismo tiempo en la cámara, que es algo que está bastante bien. Tenemos aquí un salvapantallas que a los 5 minutos se puede apagar la pantalla o no se puede apagar nunca. Eso si estás en un evento y la dejas conectada, pues está bien que la pantalla se apague, siempre consumirá un poco menos de batería. Aunque una vez tenemos la cámara configurada,
configurada, ya lo podemos hacer todo desde aquí y la cámara básicamente es independiente. Nosotros le podemos dar al botón de grabar, al botón de stream desde aquí, si lo tenemos configurado. Lo primero sería configurarlo y no está mal tener a mano siempre la aplicación con el teléfono móvil, porque como vemos puedes acceder mucho más rápido a todas las funciones y, por ejemplo, se me ocurre que si vamos a Live y queremos hacer un RTMP, pues lo vamos a tener que hacer desde aquí y aquí meter un RTMP pues también nos va a ser muchísimo más fácil. Así que bueno, la aplicación está bien, funciona bien, nos amplía opciones, mucho más práctica, se conectan bien, que eso es algo que siempre da por saco. También se ha conectado bien a la primera con la aplicación de escritorio, así que bueno, las aplicaciones funcionan bien, que no en todas las cámaras pasa, así que bueno, son una opción al menos recomendable. Ahora vamos a hablar de la parte seguramente más importante de todas, que es el bill metal. La cámara sola, con lo que incluye, lo vamos a ver, cuesta $349. Esto viene con un cable, viene con diferentes adaptadores, uno a montura de trípode y montura GoPro, típicos manuales, y viene una bolsita. Y ahora vamos a ver que por muy poquito más el Creators Kit, que viene en esta caja, viene pues muchísimo más completo. Solo por el tema de la batería yo creo que ya merece la pena, porque viene con un cargador para baterías externas y viene otra batería, o sea que ya tenemos dos baterías, con lo que vamos a poder cubrir un montón de tiempo. Viene también una tarjeta de 64 GB de marca Lexar, que está muy bien. Viene también con un pequeño adaptador de micro SD, de SDs a USB, un pincho, o sea que también súper práctico. Y por último, en el kit del creador incluye este trípode, que la verdad que es un poco plasticoso. Es un trípode tipo para hacerse selfies, que yo no había visto nunca. Sí que es verdad que esto, pues a la que haga un poco de viento, si no lo has asegurado, pues se puede caer, pero es verdad que es tipo palo selfie extensible, que ya ves que, vamos, es que es larguísimo. Así que bueno, no es que este trípode sea una maravilla, pero sí que es verdad que por un poquito más, pues solo por el hecho de tener ya una tarjeta de 64, un cargador y una segunda batería, pues la verdad es que el precio en este caso parece que sí que compensa. Finalizamos con conclusiones de esta cámara. La verdad es que, como te he dicho, sorprende su calidad, sorprende el peso. Ahora lleva un rato encendida y está caliente, pero no es exagerado. La temperatura pone que está ok. Es una cámara que no está mal, la verdad. A mí lo que más me ha gustado es la calidad que tiene de construcción. También lo de los paquetes de batería me ha gustado, porque vale la pena poder tener una cámara que está todo el rato en marcha y todo el rato haciendo una emisión, o sea que eso es muy interesante. Y bueno, es verdad que la calidad de este objetivo, de este sensor, pues no es la mejor del mundo. Hay móviles que graban hoy en día muy bien, pero sabemos que para hacer un streaming o un multi-stream o utilizarlos como webcam tampoco son la opción ideal, así que bueno, esta puede ser una buena opción. Tiene cosas muy interesantes, como que tenga toma de audio para ser una cámara tipo de acción. Sí que es verdad que el público, si quieres hacer streamings de manera profesional, pues esta cámara pues seguramente no va a ser para ti. Si quieres solo una webcam, pues hay webcam más económicas, pero si eres creador de contenido, por ejemplo, que te grabas en modo selfie, que necesitas una cámara para tus directos tipo webcam, que quieres hacer directos también en el exterior y que no necesitas pues que tenga seguimiento automático y cosas así como existen otros modelos, pues es una cámara que no está mal. Este ha sido el análisis de la iCoco On Air. La verdad es que es una cámara interesante con algunas cosas diferentes que pueden ser bastante prácticas. Si te ha gustado, te dejo otra review de otro producto súper interesante que seguro que te va a encantar. Por mi parte, solo queda despedirme. Dame mujeres, nos vemos en próximos vídeos, pero recuerda que también tenemos el canal de Telegram, de Vmixeros, de WhatsApp, que me permite compartir información pues de manera más rápida, más práctica, creando un vídeo, que siempre me cuesta más. Así que, sin nada más, nos vemos hasta próximos vídeos. Un saludo.